Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza. Yo pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en esta hermosa mañana, mis queridos hermanos, los quiero invitar para compartir la reflexión del Evangelio del día de hoy. Pero primeramente, mis queridos hermanos, vamos a pedir la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder meditar y discernir su palabra. Y hoy vamos a meditar del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo que el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron: ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices que guardas mi palabra, jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Jesús les contestó: si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: en verdad les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, estamos en la última semana de Cuaresma. Estamos a punto de vivir la Semana Santa, el Tríodo Pascual. Todo este tiempo que hemos estado meditando paso a paso la palabra de Dios a través de nuestra Santa Madre Iglesia y meditando hasta llegar a ese momento de la Cuaresma, mis queridos hermanos. Qué dichosos somos de poder llegar a ese día y vivir el Tríodo Pascual y la Semana Santa como Dios quiere que lo vivamos. Y el Evangelio de hoy, Jesús nos pone a meditar. Es un mensaje muy importante el Evangelio del día de hoy. Un mensaje personal. Un mensaje para que profundicemos en la palabra de salvación, en la palabra de Dios. La primera expresión que Jesús hace en el Evangelio del día de hoy nos dice: les aseguro que el que es fiel a la palabra no morirá jamás. Fíjate qué interesante, qué hermoso. Pero, mis queridos hermanos, ser fiel a la palabra de Dios implica vivir como Dios manda. Ser fiel a la palabra de Dios implica ser ejemplo para los demás. Ser fiel a la palabra de Dios implica un cambio personal en cada uno de nosotros. La fidelidad a la palabra es vivir como Dios quiere que vivamos.
Y para ejemplo tenemos los santos y la Santísima Virgen María. Hoy la palabra de Dios nos invita a confrontarnos interiormente. Si realmente estamos viviendo como la palabra nos dice, porque podemos conocer la palabra de principio a fin, pero si nuestra vida, nuestro comportamiento demuestra lo contrario, como dice Jesús aquí, sería yo un mentiroso igual que ustedes. A eso nos invita la palabra el día de hoy. Hoy, personalmente, cada uno de nosotros meditemos en la expresión de Jesús. El que guarda mi palabra, les aseguro que el que guarda esta palabra no morirá jamás. No moriremos porque hemos puesto la palabra de Dios en práctica en nuestra vida. Hoy en este tiempo de Cuaresma, mis queridos hermanos, pongámonos a que la palabra de Dios nos confronte a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cómo llevamos nuestra vida? Si realmente estamos cumpliendo las expectativas que Jesús tiene de nosotros. Hoy en nuestras oraciones, mis queridos hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a vivir como la palabra nos lo pide, para no morir jamás, para resucitar con Cristo. Estamos también a punto de pasar la Cuaresma y vivir el día de la resurrección. Pedir al Señor que también a través de su palabra renazcamos con Él. Y luego también nos dice la palabra de Dios, dice Jesús, desde el principio yo soy. Es el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiendo. Si te preguntan quién soy, quién te envía, diles, yo soy, me envía. El Señor nos vuelve a revelar su nombre en esta lectura del día de hoy. Mis queridos hermanos, quedémonos con esta pregunta, porque aquí juzgaron a Jesús mal. ¿Cómo juzgo yo a Jesús? ¿Cómo pongo en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo confronto mi vida yo con la palabra de Dios? ¿Cómo he vivido yo este tiempo paulatinamente de Cuaresma? Ir haciendo, confrontando mi vida cada día con la palabra del Señor para quitar todos esos baches, todas esas cosas que me impiden no tener una muerte eterna. Mis queridos hermanos, hoy quedémonos con esto. Pensemos cómo he vivido yo la palabra de Dios y cómo la quiero vivir de hoy en adelante. Eso es lo que el Evangelio del día de hoy nos dice a cada uno de nosotros. Pidamos pues al Señor que envíe su Espíritu Santo para poder conocer su palabra, para poder ponerla en práctica, para no tener esa muerte eterna. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga, la Santísima Virgen los proteja. No se olviden del sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía en esta Cuaresma y de vivir el trido pascual como Dios manda, meditar en la palabra de Dios y rezar el Santo Rosario. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias por escuchar las reflexiones. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades.